Hola, ¿qué tal? Espero que estén muy bien. Mm, Estoy ahorita explorando una obra genial. Sí les había contado. Ya estoy por terminar este libro. Me faltan unas cuantas páginas. Deben ser alrededor de 2 o 3 capítulos. Pero llego a un punto que me ha gustado mucho, en el cual la autora Elizabeth Rodinesco, psicoanalista francesa, nos narra de palabras de pacientes de Lacan cómo fue el análisis con él. Y he querido compartir con ustedes estas experiencias. Solo quiero aclarar que este es como ya un punto crucial en la historia de Lacan, en el cual ciertamente está próximo a la muerte. Estoy hablando de unos 10 años antes de que él muriera, un poco menos, entre 8 y 9 años antes de que él muriera. Él va poco a poco perdiendo su capacidad de escuchar, va también aislándose mucho en su mundo, digamos. Y en estas dos narraciones que quería compartir con ustedes se puede apreciar ese cambio, esa transición que tiene el, el doctor Lacan. Este primer testimonio me gustó mucho. La autora dice que es el testimonio más asombroso de ese periodo, ¿no? Se llama la, la paciente Houda Hammond. Aumont. No sé realmente de dónde provenga ese nombre. Me parece como árabe, no lo sé. Pero bueno, Houda Aumont dice: en el momento en que decidí someterme a un análisis en 1974, era estudiante y tenía 25 años. Emigrada de origen argelino, había militado en Ginebra en un grupo cercano a la izquierda proletaria y había quedado muy decepcionada. Habíamos trabajado mucho durante un año en la organización de una gran manifestación referente a los emigrados portugueses temporales, y llegado el día, cuando habíamos movilizado a las masas, uno solo de ellos participó en la manifestación. Yo había llegado al izquierdismo por el circuito de los portadores de valijas, dice, y fue al instalarme en París cuando reanudé mis estudios. Había empezado a leer el Libro Rojo en un sentido antimachista, y fue así como me enrolé en el feminismo. Había vivido en Francia hasta la edad de 15 años, y después de la independencia me había ido a vivir a Argelia con mi madre. No hablaba el árabe, y me sentía amenazada por el hecho de la educación opresiva que se daba a las mujeres argelinas, una explotación típicamente musulmana que excluía a las mujeres de toda vida social. Después de mi enrolamiento en el izquierdismo, me encontré pues de nuevo en París en 1972, en el grupo Psicoanálisis y Política. So pretexto de emancipación, me encontraba de nuevo encerrada en una comunidad de mujeres donde la mayoría eran homosexuales, mientras que yo no lo era. En esa época no lograba tener contacto con los demás, y no era la comunidad femenina la que podía ayudarme. Como ellas, yo veía hombres por todas partes. Durante algún tiempo, en aquel grupo, tuve la ilusión de hacer un análisis colectivo. Tratábamos del machismo, de la masculinidad, de la pederastia y apenas de la feminidad, pues pensábamos que era una trampa tendida por el hombre. Nos pasábamos el tiempo analizándonos, haciendo nuestra crítica bajo la égida de Antoinette Fouquet. No, perdón. Antoinette Fouquet. Antoinette Fouquet. Estoy tratando de latinizar el nombre francés. Bueno, Antoinette Fouquet, nuestra gran sacerdotisa.
Había reuniones cotidianas que duraban a menudo hasta la madrugada con la idea de hacer emerger una espontaneidad de la palabra. Esas reuniones eran verdaderas torturas, pero he conservado un buen recuerdo de las fiestas entre mujeres en las que había un ambiente caluroso, una especie de expansión. Estaba persuadida entonces de que debía iniciar un análisis con una mujer. Fui a la Escuela Freudiana de París, donde escogí direcciones de mujeres analistas y de paso la de Lacan. Por supuesto, no pensaba abordarlo, sino que había escogido ir a ver a Radmila Siguris, que vivía en la calle de Lili. La calle de Lili es donde Lacan tenía su consultorio. No tenía lugar. Radmila, está hablando de Radmila, no tenía lugar, y me mandó a otro sitio, con una mujer que me hizo un interrogatorio proyectivo y no seguí. Pedí entonces cita con Lacan, para comprender lo que había pasado. No lo conocía, pero sabía quién era. En la primera cita, la conversación duró una hora larga, y Lacan me dijo muy claramente que mi caso le interesaba. Al principio iba cada 15 días. Me preguntó cuánto podía pagar, y hasta el final el precio de la sesión siguió siendo módico, de 100 francos los 2 primeros años a 150 francos los 2 últimos. No estoy seguro de cuánto sean los francos, digo ya, no me tomé esa molestia antes de empezar a grabar. Bueno, continuaré. Yo llegaba a las 4 y, si me retrasaba, me lo hacía notar. Era siempre muy puntual y me hacía preguntas en un lenguaje que yo comprendía. Repetía mis frases, mis expresiones, sin ninguna jerga. Un día, cuando yo quería hacerme la buena alumna, hablando de palabra vacía y de palabra llena, me preguntó qué entendía yo con eso, para indicarme enseguida que no era útil que me enredase con eso. Durante años tuve la impresión de estar hechizada, pero Lacan no jugaba al gurú y no ostentaba ninguna magia en su práctica. Tenía una escucha fantástica, un abordamiento humano lleno de tacto. Tuve siempre la impresión de que comprendía mi sufrimiento y no se burlaba de mí. Lo que me llevó a Lacan era la historia de mi padre. Vivía en Lili, en la calle de Lili, donde estaba Lacan, y por lo demás, el día mismo en que tomé cita con Radmila Siguris, fui a verlo y alquilé un cuarto de hotel en Lili. Mi padre era un hombre silencioso, obrero de oficio. Había estado cerca durante la Guerra de Independencia del partido, es PPA, deme un segundo, debe estar por aquí la abreviación, PPA. No está, gracias. Debe ser partido algo de ¿dónde? Bueno, un partido político. Había estado cerca durante la guerra de independencia del PPA de Mesali Hadj, Hadj, rival del FLN. Híjole. FLN. A ver. Tampoco viene, gracias. FLN. Este libro, eso fue, digamos, de mis únicas inconvenientes. Trae un apartado de abreviaciones. Y como podrán ver, no siempre trae la referencia. En fin, pues se entiende que el padre de la paciente de Lacan fue un activista político que participó de forma muy presente en la guerra de independencia de su país. Entonces, continúo con la narración. De hecho, había descuidado a la familia por la militancia. Ahí tienen el grado de compromiso de este señor para con los movimientos independentistas. El análisis descubrí, con ayuda de mi hermano, que mi padre había matado a un hombre, un militante del FLN, que había denunciado a la policía francesa a un partidario de Mesali Hadj. Fue mi padre quien recibió la orden de ejecutarlo. Fue detenido y encarcelado.
Preso durante unos años, fue liberado después de la independencia. Como mis padres se habían divorciado y yo había vivido con mi madre, ignoraba todo eso. Mi madre no nos decía nada. A la salida de la cárcel, mi padre era inválido. Había contraído una enfermedad pulmonar. No solo Lacan me enseñó a reconciliarme con mi padre, sino que me sacó de la militancia feminista. Criticaba la deriva del psicoanálisis salvaje, llamado colectivo. Encontré en mi análisis con él un padre posible, afable, cortés, dichoso de verme, y que me empujaba a actuar en la realidad. Por ejemplo, para ver a mi padre más a menudo. Desde 1974 había empezado a frecuentar un poco demasiado pronto las avenidas de la EFP, que era la Escuela Francesa de Psicoanálisis, esa sí me la sé, y el círculo cercano a Lacan. Viéndome un día en un cóctel, me apartó de ese medio diciéndome que eso podría estorbar la buena marcha de mi análisis, que el psicoanálisis era una cosa seria y que había que tomar tiempo para considerarlo. A partir de 1975 seguí su seminario y las actividades de la escuela. Conocí a Laurence Bataille y trabé amistad con ella. De esa época, algunos de los analizantes, yo entre ellos, se reunían en el café o en el borde de la acera para seguir evocando las sesiones. Había un clima increíble, sobre todo los últimos años. Cada quien se permitía comentar las intervenciones de Lacan a golpe de interpretación. Lo que era singular para cada uno se volvía fácilmente asunto común. En mi análisis fue en el otoño de 1978 cuando las cosas cambiaron. En octubre me enteré bruscamente que mi padre acababa de morir de cólera. Llegué trastornada a mi sesión y dije, pues, mi padre ha muerto. Lacan se quedó silencioso, de mármol. Eso, por supuesto, podía ser una interpretación, pero tuve la impresión de que no me oía, que ni siquiera comprendía lo que yo decía, que no estaba allí. Aquel día, sin esperar el final de la sesión, me levanté y me fui. Después las sesiones continuaron como si nada. Mi confianza se había tambaleado, pero yo mantenía la ficción del análisis. Hubo entonces sesiones en que Lacan me detenía desde la primera frase. «Tendría que decirle qué». Él suspendía la sesión en ese qué, diciendo «Es eso exactamente». Empecé a sentirme deprimida y a llorar a la salida de cada sesión. Evidentemente, quería yo dar un sentido a ese qué. Me persuadía de que Lacan quería interpretar mi relación con la castración y con el duelo. Para consolarme, me precipitaba entonces sobre los chocolates. ¿Qué? De Beauve et Galais. Dice la autora de estas palabras, engordé en 9 meses 9 kilos. Después comprendí lo que me sucedía. Ya no reconocía en Lacan al gran analista que había sido. Seguía manteniendo la ficción del análisis. Seguía yendo a mis sesiones sin hablar y en un clima de locura generalizada. Lacan hacía venir a sus pacientes todos los días y a algunos los echaba violentamente. A veces incluso entraba en iras espantosas y daba puñetazos. Manifestaba Chamreix. No sé si estoy como francesizando esta palabra, Chamreix, parecidas a furias de león. Después Lacan no soportó más mi silencio. Mientras yo estaba tendida, se precipitó sobre mí con su máscara de ira y me tiró de los pelos. «¡Va usted a hablar!», dijo. Yo estaba escandalizada y tuve que luchar contra esa efracción. Esa misma noche me llamaba para disculparse por su gesto, insistía en que volviera a mis sesiones. Durante otra sesión vino a buscarme cuando otro paciente estaba ya tendido. Yo lo hice observar. Cayó entonces en el pánico y se puso a temblar. Había perdido la brújula por completo. Lo llevé suavemente a su oficina, ayudada por Gloria, que, en esas circunstancias, Gloria es la secretaria de Lacan.
daba pruebas de una notable presencia de ánimo. Cuando relaté la historia del tirón de cabellos en mi pequeño medio de psicoanalistas, me hicieron comprender que era una interpretación. La más sabrosa fue: Lacan te dio un tirón de esas greñas. Setifs en francés. Setif es allí donde naciste. Había en eso un verdadero delirio del significante, una especie de beatificación del significante. Comíamos Lacan, estaba en nosotros. Y si íbamos, por ejemplo, al campo, en francés, a la campagne, a la campagne, a la campaña, no podíamos evitar evocar en la campagne. Puse fin a mi análisis unos meses antes de la muerte de Lacan. Me sentía muy cansada y quería respetar al anciano que era. Su muerte me afectó mucho y lloré. Unos años más tarde tuve que volver a tomar una serie de análisis y fue allí donde pude plantear la cuestión del final de análisis. A mi vez, aceptaba verdaderamente abrir mi oído al análisis y reinventar mi propia práctica, fuera de todo mimetismo. Abandoné, por ejemplo, la práctica de las sesiones cortas. Aquí termina el testimonio y por motivos de tiempo voy a terminar aquí estas narraciones que he querido hacer. El siguiente testimonio es, a mi juicio, el más conmovedor. Este sin duda fue un ejemplo excelente de lo que ocurría en aquellos tiempos con los pacientes de Lacan. Les repito, meses antes incluso que muriera el doctor. Pero bueno, hay mucho que decir al respecto, pero lo dejaré para otras ocasiones. Bye.